De acuerdo, señor. Muy buenos días. Vamos a continuar nuestro bloque con el tema de hipercalemia a cargo de una servidora, Lisandri Pérez Díaz, R2 de Nefrología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Vamos a abordar unos cuantos contenidos, incluyendo generalidades, definición, epidemiología, etiología, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Como sabemos, la hipercalemia es uno de los trastornos electrolíticos más comunes e importantes en la práctica clínica en pacientes que padecen enfermedad renal crónica con y sin terapia sustitutiva, por las alteraciones electrofisiológicas y por su elevada morbilidad y mortalidad. La hipercalemia se define como un incremento de la concentración sérica del potasio mayor al normal, que es de 3.5 a 5. Hay diversos puntos de Kolde que van de 5.5 a más de 6 milosmol por litro. Este se va a clasificar en leve, moderado y grave. En la epidemiología, la incidencia y prevalencia de la hipercalemia en la población general es de 2 a 3%. Con un incremento de la frecuencia en pacientes con enfermedad renal crónica de 40 a 50% y más en pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica avanzada y receptores de trasplante renal y pacientes que están sometidos a tratamientos con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En otras series, la incidencia varía de 2 al 42% a medida que disminuye la tasa de filtración glomerular de 60 a 20 mililitros por minuto. Vamos a tener varias causas, entre ellas vamos a tener una hipercalemia ficticia o pseudohipercalemia, ingesta excesiva de potasio, una eliminación disminuida de potasio y una salida aumentada de potasio del espacio intracelular. Cuando abordamos el tema de la pseudohipercalemia, esa es debido a la liberación de potasio en los hematíes y puede ser, existen varios factores, tanto físicos como mecánicos, que pueden inducir a una hipercalemia ficticia o a una pseudohipercalemia. Desde una venopunción, por el uso de torniquete, que va a aumentar el potasio de 0.5 a 1 miliequivalente, y una trombocitosis o una leucocitosis, que esta va a aumentar el potasio de 1 a 1.5 miliequivalentes de valor real. Gracias a Dios, se ha demostrado que cuando estamos frente a una pseudohipercalemia, o sea, no vamos a encontrar un hallazgo. Vamos a tener también una ingesta excesiva de potasio, que en individuos normales, con su función renal bien, no va a haber ningún problema porque el organismo es muy sabio y va a estar en equilibrio. Un aumento de ingesta en potasio, incluso en cantidades pequeñas, puede provocar una hiperpotasemia intensa en pacientes diabéticos o con algún trastorno de la hipoaldosteronismo, que puede incrementar el potasio sérico desde 4,9 milosmol al máximo de 3,3 milosmol en cuestiones de horas. El equilibrio del potasio a nivel corporal. La ingesta diaria de potasio en la dieta americana varía de 35 a 70 a 110, 150 milosmol al día. Después de la absorción intestinal, existen diversos compartimentos intracelulares y extracelulares de diferentes concentraciones que van a tratar de regular dichos valores. Se van a regular por múltiples mecanismos renales y no renales que mantienen la concentración de potasio sérico al valor normal, que vuelvo y repito, de 3.5 a 5 milosmol. En un estado de equilibrio, la cantidad absorbida diaria de potasio se elimina a través de la orina en un 90% y el resto se va a hacer a través de la materia fecal. Aquí vemos una figura donde podemos ver la absorción, la distribución y la eliminación del mismo. Aquí tenemos unas alteraciones en la eliminación de potasio. Ahí vamos a incluir enfermedad renal crónica y aguda,
medicamentos como ilieca, ARA2, betabloqueantes, trimetoprim-sulfa, los AINES y los diuréticos ahorradores de potasio y algunas tubulopatías que van a afectar o van a conllevar a las alteraciones en la eliminación del potasio. También vamos a tener un tipo de etiología que se va a dar por la salida aumentada de potasio del espacio intracelular. Ahí vamos a encontrar acidosis metabólica aguda por ácidos inorgánicos, destrucción tisular, hemólisis, rhabdomiólisis, síndrome de lisis tumoral, hemorragias internas. Entre otras causas de hipercalemia, de las causas tenemos las transfusiones, que es muy frecuente. Una unidad de sangre que sea fresca, menor de 7 días de antigüedad, va a liberar 23 milosmol por litro. Y una unidad de sangre que tenga más de 42 días va a liberar aproximadamente 50 miliosmol. Esto se debe a que el paquete globular tiene un filtro que cuando pasa por el filtro se van a destruir el 30% del paquete globular y eso va a conllevar a que aumente el potasio corporal del paciente. También otra causa son los pacientes politraumatizados, con politraumatismo grave, que por su mismo cuadro, sus traumas y con todo lo que lleva, cuando lleva el cuadro del paciente, se va a generar una hipercalemia. El transporte de potasio en la nefrona. Mecanismo en los diferentes segmentos de la nefrona. Los riñones determinan el contenido total de potasio corporal mediante los canales que se encuentran en los diversos segmentos de la nefrona. La fisiopatología y de la hiperpotasemia es multifactorial en la mayoría de los pacientes hospitalizados. Aquí vemos una figura de transporte de potasio en la nefrona. Donde estaban señalados varios segmentos de la misma, por ejemplo, el tubo, que se van a tener su transporte en el tubo proximal por el mecanismo de la vía paracelular a rastreo de solvente, va a haber una reabsorción y esa se va a reabsorber en un 65%. En la rama gruesa ascendente, el transporte sodio-potasio 2-cloro vía paracelular, va a haber una reabsorción de un 25%. En el tubo contornado distal, en las células principales, va a haber una secreción, ahí va a trabajar una dieta normal o alta en potasio. Y en el tubo conector y conducto colector cortical, las células principales van a tener una secreción mayor de 15%. Conducto colector cortical, células intracaladas tipo A, contenido potasio ATPasa, va a haber una resolución de un 10%. Y el conducto colector medular, las células intercaladas tipo A, conteniendo H, potasio, ATPasa, una resolución de un 5%. Entre las manifestaciones clínicas, vamos a tener realmente no va a haber no va a haber una sintomática de que, ok, llegué con hipercalemia, sino que va a haber varias manifestaciones clínicas que podemos deducir que el paciente estamos frente de una hipercalemia. Vamos a tener la debilidad muscular, parálisis flácida, alteraciones de los reflejos, una anomalía en la condición cardíaca y arritmia cardíaca. Vamos a tener una onda T alta y picuda, fibrilación ventricular, estresamiento del QRS, depresión del segmento ST, palpitaciones, náuseas, irritabilidad y ansiedad. Con base a la concentración de potasio, pueden ocurrir las siguientes alteraciones. Vamos a tener un cuadrito aquí que nos dice que si tenemos un potasio de 5.6 a 6.5 miliequivalente, vamos a tener una onda T alta y picuda. De 6 a 5 a 7.5 podemos encontrar la pérdida de la onda P. De 7 a 8 miliequivalente vamos a encontrar un estresamiento del complejo QRS. Y un potasio mayor de 8 miliequivalente de potasio, vamos a encontrar onda sinusal en arritmia. Estamos presentes en arritmia.
La debilidad muscular severa o parálisis de hipercalemia puede causar debilidad muscular ascendente que comienza con las piernas y progresa hacia el tronco y los brazos. Eso puede progresar a parálisis flácida, imitando el síndrome de Guillain-Barré. El tono de los esfínteres es algo muy importante y la función de los nervios craneales está típicamente intacto y la debilidad muscular respiratoria es rara. Otras manifestaciones clínicas en pacientes hipercalémicos pueden estar relacionadas con la causa de hipercalemia como son la poliuria y polidixia, más en pacientes diabéticos no controlados. Estas manifestaciones se resuelven con la corrección de la hipercalemia. Todo revierte. Además de la hipercalemia adquirida, existe un trastorno genético y parálisis periódica de la hipercalemia que es causada por mutaciones autosómicas dominantes en el canal de sodio y de las células del músculo esquelético. Los pacientes con este trastorno desarrollan debilidad miopatía durante la hipercalemia inducida por una mayor ingesta de potasio o descanso después del ejercicio intenso. Para nosotros llegar al diagnóstico de una hipercalemia, tenemos que valorar inicialmente, o sea, una valoración inicial, integral, revisión de la función cardíaca, renal y de las vías urinarias, estado de hidratación, evaluación neurológica y los estudios de laboratorio según la causa que estemos pensando. Entre los estudios tenemos aquí una gama de analíticas que según la causa podemos arrojar y podemos ir solicitando. Ya el paciente diagnosticado, tenemos que comenzar a tratarlo. Tratamiento en etapa prediálisis. O sea, en una progresión de la enfermedad renal crónica, el tratamiento de las combinaciones el tratamiento en pacientes renales o prerrenales es un poquito complejo, ya que ellos tienen complicaciones inherentes a la misma enfermedad, como son las enfermedades cardíacas, cardiovasculares, la hipertensión arterial, la anemia, la acidosis metabólica, las alteraciones óseo-metabólicas, que es bastante compleja que es, y las alteraciones electrolíticas. Todo tratamiento debe ser individualizado con base al grado de hipercalemia y el tipo de hipercalemia que sea, si es una aguda o si es una crónica. El resultado del electrocardiograma y las concentraciones de potasio sérico, o sea, va a depender todo para nosotros abordar al paciente, para saber si vamos a tener que someter al paciente a un tratamiento agresivo, si las cifras de potasio sérico son más elevadas junto con los cambios detectados en el electrocardiograma. Dependiendo de la severidad de la hipercalemia y del estado del paciente, esas alteraciones se tratan con medicamentos que antagonizan los efectos cardíacos de potasio, distribuyéndole intracelularmente el potasio y remueven el exceso de potasio corporal. En la aguda se considera una emergencia médica y el objetivo es estabilizar el potencial de membrana con o sin cambios en el potasio sérico. Uno de los primeros tratamientos es la administración intravenosa de calcio, seguida de la terapia de distribución de manera intracelular del potasio como la insulina intravenosa y el antagonista de beta 2. El bicarbonato de sodio intravenoso también puede administrarse con eficacia cuestionable según la causa. Por último, se indica mediante medicamentos que remueven el potasio corporal, como son los diuréticos y el de asas y los medicamentos que actúan en el aparato gastrointestinal. Cuando estamos hablando de los pacientes agudos, tenemos que saber que según lo que vamos solicitando o vamos administrando al paciente, vamos a tener algunas pérdidas. Por ejemplo, si yo comienzo a ponerle, o de último, si comienzo a ponerle diuréticos a un paciente de ASA, yo tengo que saber que el valor esperado del potasio que yo voy a perder. Si comenzó, por ejemplo, se pierde de 1 equivalente, si yo le pongo al paciente medicamentos que actúan en el aparato gastrointestinal, el objetivo es que ellos puedan ir al baño, poder mandar al baño con sin calcio o algo así, de lo cual va a excretar 2 equivalentes en cada evacuación del mismo, 24 horas. Para el tratamiento ya de la hipercalemia crónica, se ha propuesto eliminar la causa corregible, eliminar dietas ricas en potasio o suplementos ricos en potasio, evaluar los medicamentos que inducen la hipercalemia,
los inhibidores de sistemas de renina-angiotensina y aldosterona, los inhibidores de enzimas convertidoras de angiotensina, suspender los mismos y privar los beneficios cardiovasculares y renales. En esta población el tema es una discusión. Vamos a ver ahora. Vamos a tener que corregir la acidosis metabólica, administrar diuréticos de asa y administración de resina de intercambio iónico. Entre ellas tenemos la suspensión de sulfato de polietileno sódico, patiromer, y el ciclosicato de zirconio sódico. Este medicamento realmente no lo vi en el mercado, pero actualmente se está usando en otros países. Aquí tienen una tabla donde ellos van a englobar y van poniendo el medicamento, las dosis, la vía de administración, inicio de acción, duración de efecto y el mecanismo de acción. Como mencioné, primero es estabilizar la membrana del paciente con un gluconato de calcio que va a tener intravenoso, que va a tener un inicio de acción de 1 a 3 minutos. Su duración del efecto es de 3 a 60 minutos y el objetivo es estabilizar el potencial de la membrana. La insulina, 10 unidades de insulina regular, va a iniciar su acción en 30 minutos. Su duración, el efecto va a durar de 4 a 6 horas. Antagonista beta 2, también va a durar 30 minutos y su efecto va a durar de 2 a 4 horas. El bicarbonato de sodio, que ya es cuando tenemos ya un paciente agudo o crónico, que va a durar su efecto se va a realizar de 5 a 10 minutos en 2 horas. Y los diuréticos de asa, que va a variar dependiendo de la excreción del paciente y la función renal del mismo. Aquí tenemos un cuadrito para que se menciona los tipos de resina para el tratamiento de la hipercalemia, igual la dosis, mecanismo de acción y los efectos adversos. El que prácticamente no conocemos, el que no tenemos tanta frecuencia usándolos, es el Patiromer, que se usa de 8.4 a 25 gramos por día, es vía oral y tiene un inicio a las 7 horas y va a causar como efectos adversos estreñimientos, diarreas, náuseas y vómitos y flatulencia. Pero según me dice, o sea, es muy eficaz y se ha demostrado que resuelve el problema, o sea, que es beneficioso para el paciente. Ya por último tendríamos el tratamiento dialítico. Debido a que el estadio 5 en terapia dialítica, la mayoría de los pacientes pierden la función renal residual, las adaptaciones fisiológicas para eliminar el potasio son limitadas, incluso en el incremento de la secreción colónica. La hemodiálisis y la diálisis peritoneal son el tratamiento a optimizar. Al igual que la enfermedad renal crónica, prediálisis, es necesario considerar las causas de la hipercalemia en pacientes con terapia dialítica. Puede ser incremento de la ingesta de potasio en la dieta, remoción insuficiente en la terapia dialítica, liberación de potasio celular, puede ser que esté en acidosis metabólica, un traumatismo, hemólisis, o que esté en radiomiólisis, ayuno prolongado. Esto provoca la supresión de la insulina endógena, en la secreción intestinal insuficiente, por ende, por ejemplo, el estreñimiento, medicamentos que alteran la excreción del potasio. Hay que parar al paciente e individualizarlo para comenzar a tratarlo. Básicamente la hemodiálisis es el tratamiento de elección ante una urgencia por hipercalemia, aunque la diálisis peritoneal también resuelve, o sea, se ha demostrado que resuelve efectivamente el problema. Durante un tratamiento de 3 a 5 horas en hemodiálisis se remueve 40 a 120 milosmol de potasio. El transporte difuso en el principal responsable, con el 80% de remoción de potasio extracelular. La introducción a la terapia sustitutiva de la función renal en muchos pacientes suele ser irregular, por lo que las intervenciones farmacológicas antes descritas son auxiliares importantes en esta etapa, administrada de manera temprana a fin de antagonizar los efectos de la hipercalemia en la membrana, redistribución de potasio intracelular, eliminación del potasio corporal. Siempre tenemos que auxiliarnos. Realmente los nefrólogos debemos de auxiliarnos o deben auxiliarse de un nutriólogo para que le dé soporte. Recomendaciones dietéticas. Las guías actuales sugieren una ingesta de potasio en la dieta de 4.700 miligramos en sujetos con función renal normal. Las recomendaciones para sujetos con enfermedad renal crónica la ingesta de potasio es menor a 1.500 miligramos al día.
controlando la ingesta de fósforo, agua, sodio y carbohidratos. Los alimentos como la carne, pescado y algunas leguminosas contienen hasta 3 veces más potasio que otros alimentos. Los pacientes con enfermedad renal crónica, con o sin terapia dialítica, ameritan valoración por el nutriólogo. Recuérdense que realmente nosotros debemos siempre tener un apoyo de un nutriólogo para que poder optimizar a nuestros pacientes y eso puedan beneficiar del mismo. Aquí tenemos una tabla con los alimentos ricos en potasio. Lo pueden ver más detalladamente. Y como conclusión, podemos decir que la hipercalemia es una anomalía electrolítica que ocurre de manera muy frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica con elevada morbilidad y mortalidad, con la existencia de arritmias. Debido a que la terapia de reemplazo renal es el tratamiento definitivo, algunos pacientes se verán beneficiados del tratamiento médico temporalmente para disminuir la concentración aguda o crónica de potasio sérico y con ello mejorar el pronóstico. Muchas gracias por su atención. Y aquí la bibliografía. Y aprovecho la oportunidad para felicitar a mi compañera, mi homóloga, la doctora Alejandra Pérez Abad, que hoy está de cumpleaños. Muchas gracias.